Eso es lo que le podemos decir. Y que estamos condenados a muerte. Per gli occhi della guerra sono stato in Repubblica Dominicana, a Cotuí, nella più grande miniera d'oro del mondo. Qui dal 2012 l'impresa canadese Barrick Gold ha aperto i battenti di questa miniera. Io ho cercato di parlare con il signor Jorge Esteva, che è il dirigente delle comunicazioni. Purtroppo non ha mai né risposto alle mie telefonate né alle ripetute email. L'unica volta che mi ha risposto mi ha minacciato di farmi arrestare. Farmi arrestare perché? Perché io andavo in giro a fare le riprese, le fotografie su quello che loro non vorrebbero che venga visto da nessuno, perché sul loro sito parlano del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, ma quello che ho visto io è completamente diverso. Que dicho gobierno y la empresa Barrick Gold se hacen ciegos, sordos y mudos. Yo me voy a bañar en el río porque el río sirve. No es río, no es río. Sino que cada becerro que va y toma agua, si cualquier animal que tome agua del río, muere. La empresa por minuto consume miles de galones de agua lavando su material para sacar el oro. Esta niña, apenas unos 15 días, que han salido unas manchas, son denuncias que las estamos haciendo desde hace 4 años y nadie nos hace caso. Usted va a un médico de Cotuí, lo hablo claro, pues el médico no dan los resultados, van y le dan, usted tiene una infeccióncita y le dan una pastillita y ya, pero no le dan el diagnóstico. Tengo como 15 días que me está dando esa picazón y esa fiebre por dentro, esas ronchas me están saliendo. Se han muerto, de 2012 para acá, se han muerto más de 200 personas en esta zona aquí. ¿Desde qué tiempo para acá fue que se le puso así ese tabaco? De 3 días en adelante, de 3 días para acá, después de esa explosión de ahí de la barriga. Y no es ching. Mira, eso se jodió todo. Mira cómo va ya. Il signor Ramon mi spiega che inizialmente l'impresa Barrick Gold distribuiva gratuitamente 3 bottiglioni di acqua per famiglia ogni 5 giorni. Ma l'acqua non bastava per lavarsi, per bere e cucinare, così le 600 famiglie coinvolte scesero in strada con i bottiglioni vuoti, protestando e chiedendo più acqua. E la protesta fu trasmessa in televisione, ai telegiornali. L'impresa, da quel momento, negò loro anche il poco che stava distribuendo, e il solo fatto che distribuisse acqua pulita fa ben intendere che loro sanno bene che le acque dei fiumi sono fortemente contaminate. Vino la gobernadora y desde ese momento está dando el agua, que no sabemos si es el gobierno o es Barrick que nos la da. Nos dan 3 botelloncitos de agua, 3 garrafones, el cual no nos da, porque con esa agua tenemos que bañarnos, tenemos que cocinar, tomar. Le pido a las Naciones Unidas, a la ONU, a los derechos humanos internacionales que hagan algo por nosotros porque nos vamos a morir. Tomar un líquido como el agua, que para mí y el mundo entero vale más que el oro, porque el agua es vida. Entonces nosotros nos mantenemos aquí en lucha, defendiendo la vida, que es lo que nos queda a nosotros.